varias proteínas, entre ellas estas que se llaman complejo de unión a K, que son varias proteínas que se unen justamente en este extremo 5' a través de K y nos ayudan a sacar el RNA mensajero del núcleo. ¿Okay? Otra de las funciones es la que ya les decía, darle estabilidad al mensajero. ¿Qué significa estabilidad? Pues que no se degrade. ¿Por qué no se va a degradar? Porque no se va a poder cortar de ese extremo. Y la última, que ya la vamos a ver a continuación, tiene que ver con el inicio de la traducción. La traducción la vamos a dividir también en inicio, elongación y terminación, vamos a ver. Y en el inicio yo necesito factores de inicio. Y esos factores de inicio van a reconocer, entre otras cosas, a K para poder comenzar la traducción. Entonces, K tiene varias funciones: estabilidad, transporte e inicio de la traducción. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, todos los RNA mensajeros tienen cola de poli A. Esa era otra de las preguntas que les había hecho. La respuesta es que no. Hay excepciones a la regla y hay muy poquitos RNAs mensajeros que no tienen cola de poli A, pero existen. Uno de estos son, por ejemplo, los RNAs mensajeros que van a codificar para las histonas. No se sabe todavía por qué razón estos no tienen cola de poli A, pero lo que hacen es cerrarse, se hacen un círculo. Y ustedes saben que las exonucleasas lo que cortan son extremos del RNA. Entonces, si el RNA se hace circular, pues ya no hay extremos y por lo tanto las exonucleasas no lo pueden cortar. ¿Sí? Entonces, se cree que estos RNAs mensajeros que no tienen cola de poli A es una evolución que muy probablemente en millones de años la mayoría de los RNAs mensajeros ya no va a tener cola de poli A. Pero bueno, todavía la mayoría sí tiene. Entonces esa es una hipótesis de que estamos evolucionando hacia perder esa cola de poli A. Otra de las preguntas es, ¿todos los RNAs mensajeros tienen intrones? Habíamos dicho también que no. ¿Sí? Hay algunos mensajeros que solamente se componen de un solo exón, y esos que tienen un solo exón pues no tienen intrones, ¿estamos de acuerdo? Los intrones separan exones. Si yo tengo un solo exón, pues no necesito un intrón. ¿Okay? Entonces, esos casos también muy particulares no tienen intrones. Los intrones, como mencionábamos, son secuencias que dan espacios a los exones, y de hecho los intrones son mucho más grandes que los exones. Si ustedes observan, un exón más o menos tiene una kilobase, más de una kilobase de largo, es decir, tienen más de 1000 nucleótidos, comparados con los exones, que son entre 100 a 200 pares de bases nada más. Es decir, casi son 10 veces más largo un intrón comparado con un exón. La pregunta del millón es, ¿para qué sirven los intrones si se eliminan? ¿Sí? O sea, nada más nos da problema porque yo necesito madurar el RNA, necesito quitarlos porque no codifican para nada. Lo que codifica realmente para la proteína solamente son los exones. Los intrones no codifican, los exones sí codifican. Es por eso que en el RNA mensajero yo los tengo que quitar para solamente empalmar los exones y que la proteína sea solamente la instrucción que tienen los exones como tal. Los intrones sirven para varias cosas. Entre ellos nos dan variabilidad porque mientras más grande sea un cromosoma, recordemos que tiene más puntos de recombinación. ¿Sí se acuerdan de eso? Esos puntos de recombinación son sitios donde nuestros cromosomas homólogos, es decir, el cromosoma de mi papá y el cromosoma de mi mamá, tienen sitios de intercambio, y eso nos da variabilidad. ¿Sí? Si nosotros recordamos, cuando hablamos de historia, los alumnos de Morgan habían descrito una unidad de medida que se llamaba centimorgan, ¿se acuerdan? Un centimorgan es igual a una probabilidad, a 1% de recombinación. ¿Sí? Un centimorgan es igual a una megabase de distancia.
Es decir, en un cromosoma yo tengo, por ejemplo, yo tengo el cromosoma 1 y tengo el cromosoma 1 paterno, 1 materno. Este es de mamá y este es de papá, ¿cierto? Si este cromosoma mide 10 megabases y yo empiezo a contar de aquí, a lo mejor esta sería una megabase hasta aquí, de aquí a acá hay otra megabase de distancia, de aquí hay 3, de aquí hay 4, de aquí hay 5 y así, ¿no? Esta sería la 10. En cada sitio, en cada punto más o menos de este cromosoma hay un punto de recombinación. ¿Qué significa? Que este pedazo de aquí se pasa a este cromosoma y este cromosoma se pasa hacia acá. ¿Sí me explico? Son dos cromosomas idénticos, ¿sí? Es el cromosoma 1 de papá, cromosoma 1 de mamá. Sin embargo, las posiciones de la secuencia que está aquí con la secuencia que está acá intercambian y eso va a hacer que yo tenga variabilidad, que yo tenga recombinación. ¿Esto por qué? Porque los cromosomas, como me los están heredando mis papás, yo no los dejo así tal cual con la misma secuencia, sino que yo los recombino y eso da pues una variabilidad. Ahora, si yo no tuviera intrones, los cromosomas no fueran así de largos. Los cromosomas fueran a lo mejor así, chiquititos, porque de hecho la gran mayoría del cromosoma va a tener secuencias no codificantes, no exónicas. Entonces, si yo tengo esto, ¿cuántos puntos de recombinación podría tener? Tal vez hasta 3. ¿Sí me explico? Entonces, esto haría que haya menos variabilidad entre cada uno de nosotros porque no habría recombinación. Entonces, la variabilidad quedamos que es una buena jugada de nuestro genoma, porque mientras más variabilidad haya, hay más probabilidades de que la especie sobreviva ante cualquier fenómeno, ante cualquier catástrofe que pueda suceder. ¿Me explico? Entonces, esa es una de las razones por qué los intrones hacen que nuestro genoma sea más largo y por lo tanto nos dan más variabilidad. ¿De acuerdo? Otra de las razones para que esto ocurra tiene que ver con algo que se llama splicing, que ahorita se los voy a exponer acá, pero me gustaría que vayan por el ¿Sí alcanzan a ver todos ahí? No, pues, si no tengo eso, para que la tenga. Si nosotros dividiéramos los genes así, esto sería un exón, esto de aquí sería un intrón, esto de acá sería otro exón. Bueno, vamos a poner uno más. Que estrenando. Y un exón. ¿Okay? Este es un RNA que va a tener 3 exones y un intrón. ¿De acuerdo? En el corte y el empalme, lo que se hace es eliminar los intrones y quedarme solamente con mis 3 exones listos. ¿Ok? En esta región de los exones, yo aquí empiezo con los primeros 3 nucleótidos que serían AUG, por ejemplo. Este sería mi codón de inicio. Que el ribosoma, cuando lea estos 3, va a decir, ok, los 3 primeros nucleótidos dicen AUG, significa que yo tengo que poner una metionina en la proteína que voy a sintetizar. ¿De acuerdo? De ahí el ribosoma va a leer los siguientes 3 nucleótidos, que a lo mejor podrían ser AUU, por ejemplo. Y dice, ok, AU es leucina. ¿Sí me explico? Y de ahí va a ir leyendo de 3 en 3 en 3 y va a ir creando pues, el polipéptido, al cual aquí yo tengo la receta de cómo se hace esa proteína. ¿Cierto? El último codón que tiene que estar aquí tiene que ser uno de los 3, que puede ser UAA, por ejemplo, que puede ser AUG o que puede ser UGA, que son los 3 codones de terminación, ¿cierto? Cuando el ribosoma lee cualquiera de esos 3, dice, ok, hasta ahí se acabó y libera la proteína. Yo ya tengo esa proteína libre. Ok, hasta ahí terminamos el proceso de traducción.
Entonces, en todo este mensaje, pues yo tengo para crear una proteína de cierto tamaño, con cierto número de aminoácidos, que tiene que ver con el número de codones que yo tengo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una proteína de 150 aminoácidos, ¿cuántos codones yo tendría en esta secuencia? Una proteína de 150 aminoácidos. ¿Cuántos codones yo tendría aquí en el marco? 450. ¿Por qué? Porque cada aminoácido se codifica a partir de cada 3 nucleótidos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo tengo una cadena de 150 aminoácidos, significa que yo tengo que tener 150 tripletes de nucleótidos para poder crear esa proteína. ¿Estamos de acuerdo? Por eso 150 por 3 son 450. Esos 450 ya incluyen este codón de inicio, pero no incluyen el codón de terminación. Entonces serían 400 más 3, que serían los 453. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esos 453 entran en un punto desde aquí hasta acá, que esto se llama marco de lectura abierto. Ese marco de lectura abierto es lo que me indica de dónde a dónde yo tengo que hacer una proteína. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros analizamos genes, chicos, estas mismas secuencias yo las tengo que identificar en mi gen. Aquí las estoy identificando en un RNA, pero estas mismas, este codón de inicio y este codón de terminación, yo lo puedo identificar en mi ADN. Y si yo les diera, por ejemplo, a ustedes una secuencia de 3 millones de pares de bases y les dijera, a ver, identifíquenme cuántas proteínas yo puedo sacar de esta secuencia. Por ejemplo, hace poquito secuenciaron el ajolote. El ajolote fue el genoma más grande hasta ahora secuenciado de todos los genomas que existen. Y lo han querido secuenciar y han querido saber cuántos genes tiene y qué genes tiene, porque recuerden que el ajolote tiene una característica muy especial, que es la regeneración. Incluso el sistema nervioso central lo puede regenerar. Entonces hay un gran interés en medicina de saber cuáles son esas enzimas, cuáles son esas proteínas que tiene el ajolote, que le da esa capacidad de regenerar un brazo, de regenerar la cola, de regenerar el cerebro, de regenerar el corazón, que en animales normales o otros mamíferos no se puede hacer este tipo de situación. Entonces todo el mundo está detrás de ese gen que permite la regeneración, porque podríamos utilizarlo a favor nosotros para poder hacer regeneraciones. Imagínense que les cortaran un brazo y les sale otro nuevecito con los ajolotes, pues sería la maravilla en medicina, ¿no? Entonces esperemos que nos toque algo de eso pronto. Se solucionarían muchas demandas de línea. ¿Cómo saben cuántos genes tiene una secuencia tan grande como la del ajolote por primera vez? Porque cuando yo les pregunto cuántos genes tiene el humano, pues ustedes se pueden meter en una base de datos y ya saben, ¿no? Pero cuando por primera vez yo hago una secuenciación, que es una técnica que me permite saber nucleótido por nucleótido cuál es pues toda la secuencia de ese genoma, de esa especie, de ese animal, pues ¿cómo le haría para saber cuántos genes tiene? ¿Me explico? Entonces, si ustedes les doy una secuencia ahorita de 3 millones de nucleótidos y les digo, a ver, díganme cuántos genes hay aquí, ¿cómo le harían? Pues difícilmente van a saberlo, ¿no? Una de las maneras en las que se puede ver es a través de bioinformática, donde yo le puedo decir a un software estadístico, identifícame lugares de esa secuencia que empiecen con un codón que sea AUG y que tú cuentes de 3 en 3 en 3 en 3 en 3 hasta que te topes con una secuencia UGA, AUG o UAA. ¿Sí me explico? Entonces, el software lo que va a hacer es hacer todas las combinaciones posibles de esos 3 millones de nucleótidos o 3.300 millones como nuestro genoma, y te va a decir, en esta secuencia tú tienes, no sé, 1000 marcos de lectura que te dan esto, que tú me estás pidiendo. ¿Sí me explico? Eso se llaman marcos de lectura abiertos. Cuando yo tengo esos marcos de lectura abiertos identificados, yo tengo tentativamente genes que pueden codificar para proteínas. ¿Sí me explico? Porque
son secuencias abiertas que tienen el potencial de crear un péptido. Ahora, ¿todos esos son genes? No. Muy probablemente haya coincidencias. Recuerden que nuestro genoma solamente tiene 4 nucleótidos diferentes. Entonces, ¿cuántas probabilidades hay de que por azar yo me encuentre esta y esta en un marco de lectura? Pues hay muchas, ¿no? Y es por eso que siempre cuando secuencian por primera vez un organismo, nos dan cifras así como muy grandotas y después empiezan a reducir el tamaño. Por ejemplo, cuando secuenciaron el genoma humano, dijeron que había 50.000 genes que codificaban para proteínas. Después nos dijeron, no, no son 50.000, son 30.000 a 35.000. Y ahorita vamos en 20.800 y piquito. ¿Sí? ¿Por qué se va reduciendo? Porque mientras más, una vez que identificamos esas secuencias, las empezamos a caracterizar. ¿Qué necesitaría una secuencia, además de esto, para que yo la denominara un gen, por ejemplo? Pues después de este punto de inicio, yo me podría a lo mejor recorrer en el gen, por aquí, a buscar un INR, ustedes ya saben cuál es la secuencia de un INR, y después a lo mejor a menos 25 pares de bases yo buscaría una caja data, por ejemplo, y así buscaría varias cosas que me indiquen que eso es un gen. ¿Sí me explico? Si no tiene todos esos elementos, aunque tenga una secuencia de marco de lectura abierto, pues no es un gen, puede ser una coincidencia. ¿Sí me explico? Y es por eso que después de esos 30.000 o 50.000 que me dijeron al inicio, yo voy descartando genes y digo, esto no era un gen. O sea, parecía, pero no es. Entonces me voy quedando con menos, con menos, con menos y con menos. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo alrededor de 20.800 genes que codifican para proteínas en humanos. ¿Okay? ¿Cuántas proteínas diferentes yo tengo como humano? Yo tengo 20.800 genes que codifican para proteínas. Son genes diferentes. Pero ¿cuántas proteínas diferentes yo tengo en mi cuerpo? Ah, es el doble de eso, ¿no? ¿Cuántas más o menos? ¿Quieres que hagan el respuesta otra vez? Más de eso. ¿Sí? ¿Cuántas le calculan? No sería, bueno, ¿cuánto me ponen después? 50.000, ¿quién da más? 100.000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿1 millón? ¿Tantos? Tenemos alrededor de 100.000 diferentes. Pregunta: ¿por qué si tengo 20.000 genes que codifican para proteínas, tengo 100.000 proteínas diferentes? ¿De dónde salen las otras 80.000? ¿Sí entienden la cosa? A lo mejor el splicing es como que quito un exón y ya se me hizo otra proteína cuando lo traduzco. Exacto. Entonces, cada gen tiene la capacidad de hacer alrededor de 3 proteínas diferentes. 3.30 y pico, más o menos se calcula. ¿Sí me explico? Hay unos que pueden hacer 4, otros 2. ¿Eso qué me indica? Que de esos 20.000 yo puedo sacar 100.000 proteínas diferentes. ¿Sí queda claro esto? Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para que de un mismo gen salga más de una proteína distinta? ¿Sí? Yo tengo muchas proteínas en mi cuerpo que son completamente diferentes, o sea que no se parecen nada una con otra, pero tengo otras proteínas que se parecen mucho y a veces se diferencian por unos cuantos aminoácidos de diferencia. ¿Sí? Hay veces que yo tengo una proteína, por ejemplo, que puede estar, pueden ser así, y de aquí a aquí, estas dos proteínas son idénticas en secuencia. Lo único que difiere es que esta tiene un pedacito de más. ¿Sí? Ese pedacito de más ya le da una función diferente, una estructura diferente, y pues ya es una proteína diferente. ¿Sí? Estas, como se parecen tanto, esta proteína con esta proteína, se consideran isoformas. ¿Han escuchado las isoformas? Okay.
Entonces, yo tengo muchas isoformas de proteínas. A veces tengo una proteína larga, una versión corta, una intermedia, una que se dimeriza. Un ejemplo de una proteína que tiene muchas isoformas es la prolactina, por ejemplo. Hay prolactina de 28 kilodaltones, hay prolactina que se llama VIG, hay proteína que se llama VIG-VIG, y hay prolactina que se llama macroprolactina, que es una superprolactina. Entonces, cada una de esas tiene una función diferente. Unas están asociadas, por ejemplo, con producción de leche durante el embarazo y son producidas en hipófisis, en el cerebro. Y hay otras que tienen que ver con el sistema inmune y lo que hacen es funcionar como citocinas, activando el proceso de inflamación del sistema inmune. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Una tiene que ver con leche y otra tiene que ver con sistema inmune. ¿Y cuál es la diferencia? La estructura nada más de la proteína. Ese pedacito de más o ese pedacito de menos que tiene ya la hace diferente en estructura y diferente en función. Y tan diferentes como es una producción de leche y una activación del sistema inmune. ¿Sí queda claro eso? Bueno. Hay veces que el pedacito no está aquí, sino que a veces se parecen, por ejemplo, de aquí a aquí. De aquí a aquí yo tengo un pedazo extra. Y acá tengo otra secuencia. Y esta misma proteína, su isoforma es este pedacito de acá y este pedacito de aquí. ¿Qué me faltó en esta isoforma? Este pedazo verde que no lo tiene. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eso se los estoy poniendo lineal, pero bueno, ya si lo viéramos en una estructura tridimensional, pues a lo mejor sería una forma como esta, y a lo mejor este pedacito hace que esta sea así. ¿Sí? El pedacito que está además hace que se superenrolle y que a lo mejor aquí se le agregue un magnesio o algún cofactor porque esa estructura adicional que tiene le da la capacidad de unirse a otra cosa, ¿sí? Y esta no lo tiene y a lo mejor por eso las hace tan diferentes, ¿sí me explico? Entonces, esto tiene mucho que ver con el proceso de splicing que ahorita vamos a ver, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, si nos regresamos otra vez al splicing, chicos, hay que centrarnos en el caso de los intrones. El splicing, ¿qué necesito yo para hacerlo? Pues eliminar los intrones. Si yo quiero eliminar los intrones de este RNA, ¿dónde tengo que cortar? Aquí, al inicio del intrón, y aquí, al final del intrón. ¿Estamos de acuerdo? El nucleótido que une un intrón con otro intrón, por ejemplo, el último nucleótido generalmente de un exón siempre es una guanina y el primer nucleótido de un intrón casi siempre es una guanina y guanina. Igual acá, este último es una guanina y el primero del siguiente exón es una guanina. Entonces, ¿dónde yo tengo que cortar? El enlace fosfodiéster que une esta guanina con esta guanina y el enlace fosfodiéster que une esta con esta, y lo mismo aquí y lo mismo acá. ¿Estamos de acuerdo? En el intrón vamos a ver que hay tres regiones que son importantes para que yo pueda cortar el intrón. Una región está aquí, una región está aquí como a 3/4 del intrón y otra región está por acá. ¿Sí? Esta sería la región 5' de mi intrón, esa sería la región 3', ¿sí? Y esto de aquí se llama sitio de ramificación. Ramificación. ¿Okay? Son los tres espacios. Ahorita los vamos a ver estos a detalle. ¿Okay? Si yo en mi DNA tengo una mutación que cambie, por ejemplo, la secuencia que yo tengo aquí o aquí, eso puede hacer que el splicing se pierda y esto puede ocasionar varios problemas. Imagínense que yo en mi DNA tuve una mutación en esta región y en lugar de una guanina, cuando yo hice la replicación, puse una adenina en la secuencia codificante, por lo tanto mi RNA también va a traer adenina, ¿cierto? Entonces, hay proteínas, que son las proteínas que participan en el splicing, que reconocen esta zona
que reconocen esta zona y que reconocen esta zona. Y una vez de que la reconocen, ayudan a que se corte. ¿Ok? Cuando yo cambio esa guanina por esta adenina, esta secuencia ya no se va a reconocer, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que ya se va a omitir este primer corte que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces, si yo no hago el primer corte aquí, en consecuencia yo ya no voy a hacer los siguientes cortes, ¿sí? ¿Y qué podría pasar en este marco para yo madurar un RNA? Lo que podría pasar aquí es que se va a crear el exón 1, que es este es el exón 2 y este es el exón 3. Se va a crear exón 1, se va a crear intrón 1, exón 2 y exón 3. ¿Sí me explico? Entonces, esta isoforma ya es diferente a la que yo esperaría de manera normal en mi gen. ¿Sí me explico? La manera normal que yo esperaría de ese RNA mensajero maduro sería solamente 3 exones empalmados, pero aquí me estoy llevando esto de más, ¿sí? Y este intrón, cuando pues ya no se cortó, va a salir del núcleo y el ribosoma va a empezar a leerlo, y el ribosoma no sabe que esto es un intrón. El ribosoma dice, ok, si ya está fuera es que todo esto es codificante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto también lo va a leer y va a empezar a hacer aminoácidos a partir de un intrón, cuando no debería de estar haciendo aminoácidos a partir de este intrón. ¿Sí me explico? Entonces va a crear una proteína más larga de lo convencional, que va a llevar pues, todo este fragmento, que además es 10 veces más grande que cualquiera de estos intrones, como ya vimos. Entonces va a ser una megaproteína, que posiblemente va a quedar mal plegada, o una... ¿Y qué pasa si se plega de manera diferente? A veces su función se pierde y se vuelve obsoleta esa proteína, o a veces gana otra función. Entonces puede pasar diferentes cosas. Esto ocurre cuando hay mutaciones, pero la célula también lo puede hacer a propósito. ¿Qué significa? ¿Cómo lo podría hacer la célula a propósito? A veces la célula lo que hace es acarrea proteínas que se van a situar aquí y me van a esconder esta estructura. Entonces, cuando la maquinaria del splicing empiece a leer el ribosoma, ya no va a leer esta secuencia. ¿Por qué? No porque haya una mutación, sino porque otras proteínas se le adelantaron y le escondieron esa secuencia. Se ubicaron ahí, se pegaron y hacen que las proteínas que iban a cortar aquí pues ya no lo reconozcan, y a propósito se puede formar también una isoforma como esta. ¿Sí me explico? O sea, la célula puede ser a propósito o puede ocurrir por alguna mutación. ¿Sí o no? Otra cosa, chicos, ¿qué pasaría que aquí no pasó nada? Aquí hay una guanina, y bueno, se identifica perfectamente el sitio de corte, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si aquí es donde se ocurre la mutación, o aquí se ponen proteínas que esconden el sitio del segundo corte, y pues ya no veo acá? O sea, yo ya vi ya hice el primer corte, pero ahora donde debería de cortar ya no está. ¿Qué es lo que hace la maquinaria del splicing? Se va hasta acá y corta ahora aquí. ¿Sí me explico? Cuando hace esto, ¿qué está pasando? Se está llevando todo esto, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que en vez de que yo tenga una isoforma con 3 exones, yo voy a tener una isoforma con exón 1, exón 3. Me volé el exón 2. ¿Sí me explico? Entonces, de tener una versión normal, puedo tener una versión más larga o puedo tener una versión más corta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuántas combinaciones yo podría tener de exón 1, exón 2, exón 3, por ejemplo? Yo podría tener una forma larga que tenga exón 1, exón 2, exón 3, una isoforma que nada más tenga exón 1, exón 2, una isoforma que nada más tenga exón 1, exón 3, o una isoforma que tenga exón 2, exón 3 y exón 3. ¿Sí me explico? Y además las extras donde a lo mejor yo llevo un intrón adicional a la secuencia que yo debería. ¿Sí me explico? Entonces todas esas son variantes, y es por eso que un gen puede sacar más de una proteína diferente, y es por eso que a partir de 20.000 podemos tener más de 100.000 proteínas distintas. ¿Sí o no? Bien. ¿Dudas con esto, chicos?
¿Qué genes no tienen la cola de polía y qué genes a menudo tampoco no tienen intrones? Los que no tienen intrones aproximadamente se ha visto que son 3% de los genes del genoma humano, y estos genes, todavía repito, no se sabe exactamente por qué, pero algunos de ellos son transductores de señales, otras son los genes que codifican para las histonas, y otros son genes que producen proteínas que están en cerebro y testículos, bueno, son algunos de los que se han caracterizado que no tienen intrones. Bueno, aquí está lo que les había comentado hace un momento. Todo esto en blanco es el intrón, ¿sí? Lo rojo son los exones. Este de aquí es el final del exón, perdón. Este es el inicio del intrón. Este es el final del exón. Este es el del intrón y este es el inicio del exón. ¿Okay? ¿Cuáles son las tres secuencias que les estaba dibujando hace un ratito? Esta de aquí, que se llama sitio donador, que es la electrón 5' del intrón. En medio yo tengo otra secuencia que se llama sitio de ramificación, y al final, que es esta secuencia de acá, yo tengo la terminación del intrón que se llama sitio aceptor. ¿Okay? Toda esta secuencia es, por ejemplo, una guanina, uracilo, una purina, una adenina, guanina y un uracilo. Esta es la secuencia del sitio de ramificación. El sitio de ramificación es una citosina, un uracilo, una purina, una adenina y una pirimidina, cualquiera de las pirimidina. Y el sitio aceptor es N, que significa cualquier nucleótido. C es una citosina, una adenina y una guanina, ¿cierto? Estas tres secuencias van a ser identificadas por las proteínas que van a hacer el corte, ¿sí? Esas proteínas son ribonucleoproteínas, que ya vamos a ver. ¿Qué es una ribonucleoproteína? ¿Qué es una ribonucleoproteína? ¿Por qué ribonucleoproteína? ¿Ribo de qué? ¿A qué le suena? Ribosa. ¿Y las ribosas de dónde están? Okay. Okay. Entonces, ¿qué será una ribonucleoproteína? Una proteína que está unida a un RNA que está dentro del núcleo. ¿Sí? Estas proteínas es un RNA más proteína. Una proteína que se compone de RNA más proteínas se llama ribonucleoproteína. ¿Okay? Las ribonucleoproteínas están en el núcleo y participan muchas de ellas en el corte y empalme. Ahorita lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, esas ribonucleoproteínas van a reconocer esta secuencia o esta o esta. Una vez de que la reconozcan, van a favorecer los cortes que nosotros tenemos en el splicing. ¿Cuáles son las secuencias más importantes, los nucleótidos más importantes de todas estas secuencias? Los que están en rojo. GU, A y AG, que crea la UAG. UAG, GUAG. Esta es la secuencia clave que ustedes tienen que conocer para los intrones, donde se van a colocar. ¿Bien? Cualquiera de esos nucleótidos en rojo que se modifique puede ocasionar lo que yo ya les decía, que se pierda esta manera normal de cortar el intrón y que hagamos isoformas. ¿Okay? Esto es lo que yo les decía. Si se muta aquí, ¿qué puede pasar? Pues ya no se reconoce, ya no hay corte. Si se muta acá y aquí si hay un corte, pues nos vamos a pasar hasta el siguiente intrón y nos vamos a volar este exón que sigue junto con el intrón. ¿De acuerdo? Es lo que ya les había explicado. Bueno, ¿cómo es que se lleva a cabo el splicing? ¿Cómo es que suceden estos dos cortes de los que estoy hablando? Esos cortes
se dan por dos reacciones químicas que se llaman transesterificación. El splicing, repito, se da por dos reacciones consecutivas de transesterificación. ¿Qué significa una transesterificación? Que un grupo OH ataca nucleofílicamente a un enlace fosfodiéster. ¿Okay? Otra vez, que un grupo OH ataque nucleofílicamente a un enlace fosfodiéster. ¿Dónde estaría el enlace fosfodiéster? Donde ya habíamos dicho. Si yo tengo una cadena de mi RNA, ¿sí? Y yo tengo aquí el exón y aquí tengo mi intrón, la guanina que está aquí en la última posición y la guanina que está acá en la primera posición del intrón están unidas. ¿Por qué? Por un enlace fosfodiéster. ¿Estamos de acuerdo? Todos los nucleótidos están unidos por enlaces fosfodiéster. ¿Cierto? Aquí el que me interesa cortar es este enlace fosfodiéster que une el último nucleótido del intrón con del exón, perdón, con el primer nucleótido del intrón. Entonces, ese enlace fosfodiéster es el que se tiene que romper. ¿Para qué? Para hacer el corte. Ahora, algo muy importante es que en el sitio de ramificación, a propósito, estas ribonucleoproteínas van a pegar un grupo OH en la adenina que estaba en esa posición. ¿Se acuerdan la secuencia? Purina, adenina, pirimidina. En esta adenina que está aquí en el sitio de ramificación se va a poner un grupo OH a propósito por estas ribonucleoproteínas que va a permitir que cuando este grupo OH se acerque a el enlace fosfodiéster de estos dos nucleótidos que yo tengo acá, este ataque nucleofílicamente a este enlace fosfodiéster y lo corte. ¿Sí? Ahorita vamos a ver cómo se acerca, van a decir, bueno, cómo andan aventándose grupos OH o cómo sucede esto. No es como que se anden ahí aventando cosas, sino que las ribonucleoproteínas van a agarrar ese pedacito del RNA. Imagínense esto, ¿no? Yo tengo aquí mi RNA, ¿sí? Este es mi sitio de ramificación y por aquí yo tengo donde uno el exón con el intrón en este pedacito. Lo que hacen estas ribonucleoproteínas es situarse justamente aquí, doblan el RNA y lo acercan acá. ¿Sí me explico? Entonces, al momento de que este grupo H que está aquí se acerca a esta posición, se ataca nucleofílicamente y corta. Eso hace que se hidrolice este enlace y bueno, yo ya suelto este pedacito de aquí. ¿Sí o no? Cuando se hace el primer corte, vean que este exón 1 ya está desunido a este primer extremo del intrón. ¿Sí? Ahora, en este sitio donde yo corté, me queda un OH libre también, ¿cierto? Para que se pegue el siguiente nucleótido. Ustedes saben que siempre para pegar un siguiente nucleótido en un enlace fosfodiéster, yo necesito un grupo OH, ¿cierto? Pues si yo corto, queda mi grupo OH libre y ahora este grupo OH, todos estos ribonucleoproteínas que están aquí, van a agarrar el exón y lo van a llevar hasta acá para que ahora este grupo OH ataque nucleofílicamente esta parte. ¿Sí? Entonces cuando se acerca, igual se va a hidrolizar y esto, que es un lacito, se va a perder. Otras proteínas lo van a agarrar y lo van a llevar y lo van a despedazar. ¿Sí? Lo degradan. Entonces, en todo momento yo voy a tener una bola de proteínas de aquí, otra bola de proteínas de acá, que van a traer unidos estos dos extremos y lo van a acercar. Por eso se llama corte y empalme. Estamos cortando el extrón y estamos empalmando los extremos. ¿Sí?
Esto que ocurre aquí cuando se corta, el sitio de ramificación, vean que queda unido con el extremo del intrón. Esto se hace a propósito, que queda así en forma de lazo, para que esto no se ande ahí pegando a otra secuencia y no vaya a provocar ahí algún problema. ¿Me explico? Es una manera de mantener este extremo estable para que yo pueda cortar y después esto se lo llevan y lo eliminan. ¿Hasta aquí vamos todo bien? Bueno, ahora, ¿cómo es que ocurre todo ese proceso? Porque se ve muy bonito que corta y se acerca y como que si hay ataques y poderes ahí que están aumentando. Son proteínas, todo ese proceso, y quedamos que se llaman ribonucleoproteínas. ¿Qué es una ribonucleoproteína? Es un RNA, en este caso son RNAs pequeños nucleares, SN, recuerden que viene de short nuclear, RNAs pequeños nucleares, más 150 proteínas diferentes. O sea, todos esos RNAs pequeños nucleares se pueden combinar con más de 150 proteínas diferentes. ¿Cuáles son los RNAs pequeños nucleares? Todos estos que están acá. Tenemos 6 tipos diferentes de RNAs pequeños nucleares y se llaman U1, U2, U3, U4, U5 y U6. ¿De acuerdo? Los que participan en el splicing son 1, 2, 4, 5 y 6. El 3 no. El 3 que está marcado aquí en amarillo, este no participa en el splicing porque ese participa en el procesamiento del RNA ribosomal. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que la RNA polimerasa 1 transcribe un RNA largo? Y ese RNA largo se parte en 2 y se generan 3 cachitos que son los RNAs ribosomales 5S y todos los que habíamos visto. ¿Se acuerdan? ¿Quién hace que ese RNA largo se parta y se generen esos 3 RNAs pequeños? U3. ¿De acuerdo? Dice, participa en el procesamiento del pre-RNA ribosomal. Genera los RNA ribosomales. De manera particular no se llama snRNA, sino se llama SNO RNAs. ¿Qué significa esto? SNORNAs son RNAs pequeños nucleolares. ¿Por qué nucleolares? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la función del nucleolo? El nucleolo tiene secuencias para generar ¿qué? El nucleolo. ¿Se acuerdan qué hace el nucleolo? El nucleolo está dentro del núcleo, es una zona muy particular. ¿Y qué hace el nucleolo? Tiene que ver con ribosomas. El nucleolo es DNA que codifica para ribosomas, para RNA ribosomal. ¿Ok? Entonces, por eso se llaman RNAs nucleolares, porque están en el nucleolo y están agarrando ese DNA para sintetizar RNA y para modificar esos RNA ribosomales. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, otra vez, ¿cuáles son los RNAs pequeños nucleares que participan en el splicing? U1, U2, U4, U5 y U6. ¿De acuerdo? ¿Qué es una ribonucleoproteína, chicos? Es esto que ustedes ven acá. Vean. Todo esto de aquí es un RNA, esta forma, empieza aquí y tiene complementariedad. Ustedes ya saben que estas estructuras se forman porque, por ejemplo, yo tengo una guanina aquí y yo tengo una citosina acá arriba. Yo tengo una adenina acá, tengo un uracilo acá arriba. ¿Sí? Tengo un uracilo, tengo una adenina de este lado. Estas partes tienen complementariedad y esto que no se une son secuencias que no embonan, que no se pueden empatar y no pueden formar enlaces fosfodíestos. Por ejemplo, que yo tuviera aquí una adenina y yo tuviera una guanina de este lado. Adenina y guanina no se pueden unir y por lo tanto se repelen y se forman estas estructuras en forma de horquilla. Esto, si bien pareciera de doble cadena, es un solo RNA que está plegado entre sí mismo. ¿Sí me explico? Esta parte en negra sería la secuencia del RNA pequeño nuclear y estas bolitas azules que yo estoy poniendo aquí son las proteínas. Esto que ustedes ven aquí es una ribonucleoproteína. ¿Qué significa?
enzima está compuesta de RNA más proteína. Esas proteínas pueden ser 150 proteínas distintas pegadas aquí a lo largo del RNA. Pero, algo interesante de estos RNAs pequeños nucleares es que son a menudo muy reactivos o autorreactivos en el caso del sistema inmune. Cuando vean inmuno, y bueno, más adelante cuando vean reuma, se van a dar cuenta que las enfermedades autoinmunes están ocasionadas por una respuesta de nuestro sistema inmune a proteínas propias, ¿sí? Es decir, nuestro propio sistema inmune nos ataca a nosotros mismos, ¿sí? Eso se llama autoinmunidad, ¿sí? En las enfermedades autoinmunes, la prototípica, es decir, la autoinmune por excelencia, es el lupus eritematoso generalizado o sistémico, como también se denomina. Esos pacientes con lupus tienen anticuerpos contra lo que se les ocurra, ¿sí? Anticuerpos contra casi todas las proteínas del cuerpo, incluyendo ribonucleoproteínas, que de hecho son las más específicas para esta enfermedad. Uno de los anticuerpos más específicos para lupus se llama anticuerpo anti-SM o anti-SMIC, que es el nombre completo de ese anticuerpo. Y ese anticuerpo ataca justamente a eso. SM es esta proteína que ustedes ven allí, que está en una ribonucleoproteína. ¿Qué pasa en el caso de lupus? Por ejemplo, en lupus, cuando una célula por necrosis llega a morir, todo su contenido que estaba dentro de la célula, incluyendo las ribonucleoproteínas, se expone y el sistema inmune la puede reconocer. El sistema inmune no puede ver DNA, no puede ver ribonucleoproteínas, no puede ver factores transcripcionales, al menos que una célula explote y todo ese contenido que tenía adentro, pues el sistema inmune lo pueda ver. ¿Sí lo explico? Mientras esté todo adentro de una célula, nuestro sistema inmune pues no puede ver DNA ni puede ver nada de lo que está dentro de una célula, ¿cierto? Entonces, en estos pacientes que tienen susceptibilidad con enfermedades autoinmunes, cuando este contenido se expone, el sistema inmune no lo conoce y lo ataca, ¿sí? Entonces empieza a generar anticuerpos antinucleares, que ya los van a ver seguramente en inmuno y reuma, que son los anticuerpos que sirven para el diagnóstico de todas estas enfermedades. Cualquiera de ustedes no tendría por qué tener anticuerpos antinucleares si no tiene una enfermedad autoinmune. Y hay cada tipo de anticuerpos antinucleares dependiendo de la enfermedad. Por ejemplo, en artritis reumatoide tenemos los anticuerpos anti-CCP, que son contra proteínas citrulinadas, que ya vamos a ver más adelante. En el lupus tenemos los anti-DNA de doble cadena, los anti-SM, en Sjögren tenemos anti-RO, anti-LA. Entonces, en cada una de las enfermedades autoinmunes nosotros tenemos diferentes marcadores que nos van a servir para estos diagnósticos, ¿okay? Este es uno de esos. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Bueno, entonces, bien, el splicing, chicos, se da en 6 pasos. Esos 6 pasos se llaman complejos. Se llaman complejo E, complejo A, complejo B1, B2, C1 y C2. Tienen nombres buenos. ¿Sí? E, A, B1, B2. Bueno, el E solamente es el único que se nos dice porque empieza con E. Pero de ahí es A, B1, B2, C1 y C2, como los niveles de índice. Entonces, que no se les olvide. Nos faltó la 2. Bueno, esos 6 pasos son muchísimo más complejos que como se los acabo de mencionar. Pero bueno, me interesa que conozcan como el marco general. Y aquí están todas las proteínas que participan en ese proceso. No necesito que se aprendan todas estas proteínas que ven acá. Quiero que entiendan el proceso. ¿Okay? Bueno, si se acuerdan, hablamos entonces de 5 ribonucleoproteínas que participan en el proceso. 1, 2, 4, 5 y 6. El proceso está simple. Uno reconoce el sitio del primer corte. ¿Cuál era el sitio del primer corte? Este. Era este, el sitio donado.
U1 llega y se localiza aquí. ¿Ok? U2 se localiza acá. Y 4, 5 y 6 se localizan acá. ¿Ok? Está fácil el proceso. U1, U2, U3 no. Sigue 4, 5 y 6 de este lado. ¿Sí o no? Bueno, estamos más bien. Bueno, entonces U1, vean, es quien forma lo que llamamos complejo E. La llegada de U1 al sitio 5' se considera el complejo E. ¿Por qué se llama complejo E? Porque no nada más es la ribonucleoproteína, es esto más todo esto que ustedes ven acá. Todas esas proteínas, ¿ok? Pero bueno, para fines prácticos, la estrella de la película es U1. Todos los demás son los extras de la película. ¿Okay? Pero sin eso, pues no hay película. Entonces, sí son importantes también conocer que todo el proceso se lleva por un gran número de proteínas. El siguiente, que es el complejo A, es U2, y quedamos que U2 se une ¿a dónde? Sitio de ramificación. ¿Okay? ¿Quiénes acompañan a U2? Todo este montón de proteínas que tengo acá. Esto se llama complejo A. Una vez que yo ya tengo el complejo A, que es la unión de U1 más U2, sigue el complejo B1. ¿Cuál sería el complejo B1? La llegada de U4, U5 y U6 a la tercera posición, que es el extremo 3'. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Complejo E, llegada de 1. Complejo A, llegada de U2. Complejo B1, llegada de 4, 5 y 6. Bien. Para pasar de B1 a B2, yo necesito un cambio de ribonucleoproteínas. Necesito que salga U1 y U4 del complejo, ¿sí? Y que en su lugar entre un complejo que se llama NTC. ¿Okay? NTC no te creas. Significa 19 complex. ¿Sí? Serían este complejo de 19 proteínas que participan en este proceso. ¿Okay? Se ve bonito NTC, para no decir 19 proteínas, todas estas proteínas. Bueno, NTC llega y sale U1 y U4. Esto se llama complejo B2 activado. Hasta aquí ya tenemos todos los actores. Y C1 y C2 es el corte 1 y el corte 2. Si lo quieren llamar C de corte 1, C de corte 2, también vamos para que se les aprenda. Complejo C1 es el primer corte, complejo C2 es el segundo corte. ¿Bien? Para que ocurran los dos siguientes cortes, el primer corte, ya que tenemos este complejo activado, yo necesito estas dos proteínas de acá. Cuando estas dos proteínas llegan, se completa la unión del extremo 5' al sitio de ramificación y se corta. Si ustedes observan, aquí yo ya corté y ya me quedó este lacito unido al sitio de ramificación. Ese es el primer corte. ¿Okay? El segundo corte, ¿dónde tendría que ser? Acá, en este extremo. Y esto lo hace cuando llegan estas proteínas de acá. Esa es la segunda señal del siguiente corte. Y entonces ustedes vean que todas estas ribonucleoproteínas que yo tenía agarran el intrón, se lo llevan, lo degradan, y otras proteínas del complejo lo que van a hacer es empalmar. ¿Okay? Entonces aquí yo ya eliminé el intrón y estoy empalmando los exones. ¿Estamos de acuerdo? Complejos 19. Low protein coding regions called exons. RNA splicing begins with assembly of helper proteins at the intron-exon borders. These splicing factors synthesize small nuclear lipoproteins to form a splicing machine. Eso que les acabo de mencionar, para que se lo imaginen. As DNA is transcribed into RNA, it needs to be edited to remove non-coding regions or introns shown in green.
Este es el DNA, el rosa. Esta es la RNA polimerasa 2, que está leyendo el DNA y está creando un RNA, ¿cierto? Sí. Este RNA que se está generando pues tiene exones y tiene intrones, que serían los intrones estos verdes y los exones estos amarillos, ¿cierto? Vamos regresando. Ahí va de nuevo. Esta es la enzima. Vean cómo la enzima pues, va recorriendo el DNA y al momento de que va leyendo cada uno de los nucleótidos, pues va generando su RNA, ¿cierto? Entonces, una vez de que salen los intrones, pues se tienen que eliminar, que son esos verdes. Ahí nos están indicando el extremo 5' del intrón y el extremo 3', ¿cierto? El sitio de ramificación estaría bien por aquí. Entonces, ustedes ya saben que las ribonucleoproteínas, que son estas que están acá, se van a unir a los sitios que identifican, desde el primero complejo E, después el A, el B1 y el B2. Si observan, lo que están haciendo es ¿qué? Acercar el extremo 5' con el sitio de ramificación, ¿sí? Para que la llegada de unas proteínas hagan que se dé el primer corte que tendremos aquí, ¿cierto? Ahí se da el primer corte y observen que a pesar de que se hizo este primer corte, todo este complejo proteico nunca suelta el pedazo del exón. Lo mantiene siempre también unido a este complejo. Aquí ya tenemos el acito unido el 5' al sitio de ramificación, que es este primer lazo. Pero todavía este pedazo está pegado al exón siguiente, ¿cierto? Sí. Entonces, el siguiente corte sería el complejo C1 y el complejo C2 es el siguiente corte aquí y el empalme. Estos son las ribonucleoproteínas que agarraron ya este intrón, se lo llevan y lo desbarazan. El splicing se puede hacer al mismo tiempo. ¿Ven? Al momento en que yo tengo los intrones, en cada uno de esos existen diferentes complejos que pueden ir cortándolo y empalmándolo al mismo tiempo. Esto nos ahorra tiempo. Y pues al final yo tengo nada más la parte amarilla, que es toda la región codificante. Empezamos con un auge, que sería un nucleótido de metionina, y acá estaría el codón de terminación, ¿cierto? Esto de aquí, obviamente ya va a tener CAR, va a tener la cola de polía y necesito otras proteínas que lo agarren y lo saquen del medio, ¿cierto? Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Está más claro este proceso? Ya no se ve tan aparatoso el video. Bueno, ¿qué sigue, chicos? El último paso, ya para pasarnos a traducción, es el transporte. Ya acabo de sintetizar un RNA mensajero, lo acabo de madurar y ahora lo tengo que sacar. Para que se salga, dentro de cada una de estas partecitas que se llaman complejos de ensamble, exón-exón, es decir, donde se pegó un exón con otro exón, en esa partecita donde se está uniendo un exón con otro exón, quedan proteínas. Esas proteínas que quedan ahí son proteínas transportadoras y me van a permitir sacar ese RNA del núcleo. Hay dos proteínas transportadoras principales, una que se llama REF, o también se conoce como AL, y otra que se llama TAB-MEX. Yo tengo esas dos proteínas importantes. Son muchas, pero las claves son esas dos. REF, que también se llama AL, y TAB-MEX. Anduve rompiéndome la cabeza 2 meses buscando qué significaba MEX, y a lo mejor de México, de los mexicanos. No tiene nada que ver. Significa exportación de mensajeros. Así que luego ustedes descubren y le ponen MEX por México. Bueno, estas proteínas
TAPMEX y la proteína Red Ali son dos proteínas que funcionan como cerradura, más que cerradura, como llave para abrir los poros nucleares. Recuerden ustedes que el núcleo pues, tiene membrana y para que yo pueda sacar cosas del núcleo o meter cosas del núcleo, tengo que pasarlas por poros nucleares. Esos poros nucleares son un búnker en realidad, no dejan pasar nada ni salir nada que no tenga señales para salir o entrar. Una señal de salida son estas proteínas que yo tengo acá, que se me van a unir al RNA y que van a permitir que lo deje salir del núcleo al citoplasma. ¿Qué tenemos en citoplasma? Dos ribosomas. Ese es el siguiente paso para hacer la proteína. ¿Me siguen? Bueno, este es el mensajero. Ustedes vean cómo en cada unión exón-exón van empalmadas proteínas y a la cabeza y en la cola también van proteínas pegadas. En la cabeza van las proteínas de unión acá y en la cola van las proteínas de unión a cola de polía. Y además, cada nudito que ustedes ven en el centro es ese complejo donde se empalmaron los exones. Ahí quedan varias. Todas estas son proteínas transportadoras. Su única función pues, es sacar el RNA de adentro del núcleo. Aquí tenemos el DNA, aquí tenemos varias cosas adentro, factores transcripcionales. Ese es un poro nuclear. ¿Sí? Y bueno, a la salida de los poros nucleares, pues hay proteínas aquí adentro de estos poros que si no tengo la contraseña, pues no puedo salir. Este es el RNA ya saliendo y acá se ve el aparato de Golgi al fondo con los ribosomas y todo pegado del retículo endoplásmico, donde voy a llevar a cabo ahora el proceso de traducción. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, también. Ya dejé ahora de dar clases en C porque ya no tengo tiempo. Les daba genética a los profesores. ¿Vale? Genética y biología molecular también. Bioquímica. Yo soy químico también de formación. Llevamos muchas materias afines con medicina. ¿Vale? Pues siempre ha sido un problema los QFBs con Cooks. O sea, el Cook siempre se quiso traer a los QFBs acá, pero en el gremio, digo, ustedes están chiquitos todavía, pero siempre ha habido mucha competencia entre químicos y médicos, ya lo van a ver después en los hospitales. Entonces, siempre ha habido resistencia por los químicos a venir. O sea, más bien son los químicos los que no se quieren venir a... Sí. Porque se quedan en su cochino por ahí. Sí, pero sí, o sea, podríamos hacer buen equipo si trabajáramos sí, llevamos nosotros como químicos muchas materias de ustedes. Llevamos farma, llevamos fisio, llevamos embrio, llevamos bioquímica, biología molecular, genética, llevamos química clínica, un montón de química clínica. Pues conocemos casi todos los marcadores. Somos como el complemento de medicina porque pues, de cada enfermedad sabemos todos los marcadores que se alteran en una patología y tenemos que saber por qué se alteran, por qué están altos, por qué están bajos, los niveles normales alterados en una patología y pues correlacionar también la clínica. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando aquello? ¿Por qué se altera? ¿Por qué se baja? Y siempre ha sido una disputa porque en medicina, digo, a mí me pasó porque antes de dedicarme a investigación estuve también en un laboratorio clínico en el IMSS y tenía muchos roces así con muchos médicos porque decían, no, repíteme la prueba porque está mal, porque no me correlaciona con mi diagnóstico. Y bueno, pues, tu diagnóstico no correlaciona con mis cosas que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que cambiar ahí lo que estamos viendo? Siempre ha sido ese como choque pues por esa parte. Digo, los médicos
han tenido siempre como un nivel de superioridad que ha estado como en pique, y es lo que nos molesta, digamos, como químicos, porque los químicos eran en su origen como paramédicos. O sea, los paramédicos iniciales eran químicos, que eran quienes pues hacían toda la parte biológica, y después se separó como la medicina clínica con la parte también que somos clínicos igual, pero más de moléculas, más de laboratorio, más de toda esta otra parte, que no tenemos mucha farma, por ejemplo, no vemos mucha parte de, pues para esto le tienes que dar X medicamento, X cosas. Sí conocemos para qué sirve cada medicamento, cómo funciona y todas estas otras partes. Por eso les digo que es un complemento. Se podrían hacer muchas cosas, pero no podemos cambiar históricamente muchas cosas. Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel. Este tiene que ver con ya en la última partecita del grupo de la información genética. Terminando traducción, prácticamente ya están semigraduados de biología molecular. Ese es el dogma central de la biología molecular, y esa es la base del molecular. Si tienen replicación, transcripción y traducción, tienen toda la parte de biología molecular. Entonces, vamos. Hemos estado viendo este flujo de la información genética, que sabemos que en nuestro núcleo pues tenemos el DNA. El núcleo es el centro de mando, porque el núcleo tiene toda la información pues para que seamos un individuo. El núcleo tiene la información para cada una de las células de nuestro cuerpo, para cada proteína, para cada receptor, para cada todo. Cualquier cosa que falle en núcleo pues se va a expresar a nivel biológico. Si yo tengo un gen que pues, no está funcionando correctamente, pues va a ser un RNA deficiente, va a ser una proteína deficiente, y las proteínas son parte de sistemas, de células, de todo. Entonces, pues eso me va a traer una consecuencia. ¿Sí? Entonces, sabemos que nuestro DNA, pues, para que se exprese, el primer nivel de expresión es un embrión. ¿Sí? Este primer nivel de expresión se llama transcripción. Que creamos que se llama transcripción, ¿por qué? Porque yo transcribo un mismo lenguaje, transcribo nucleótidos a nucleótidos, ¿cierto? Es un poquito diferente porque pues hay unas diferencias en los nucleótidos, pero siguen siendo nucleótidos, ¿cierto? Y el único que damos que pasa al siguiente nivel, que es el que vamos a ver, es el RNA mensajero. De aquí a aquí son todos los RNAs que existen, pero de acá para acá nada más es el RNA mensajero. Entonces, el RNA mensajero quedamos que se puede expresar a un siguiente nivel, y eso se llama traducción. Y quedamos que la traducción se llama así, ¿por qué? Porque estamos traduciendo un idioma a otro idioma. ¿Qué idioma estamos traduciendo? ¿Un idioma de nucleótidos o un idioma de aminoácidos? ¿Okay? ¿Quién es el traductor? Los ribosomas, ¿cierto? Esos ribosomas, que son los traductores, necesitan apoyarse de gente que les diga que significa una cosa por otra cosa, ¿cierto? Esos asistentes, ¿quiénes son? Los RNAs de transferencia. Los RNAs de transferencia son quienes realmente leen el codón a través de su anticodón, que vamos a ver, y saben si es el aminoácido que sigue en la proteína o no es el aminoácido que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver este pedacito, que es lo último del flujo de la información. Después ya vamos a ver cosas un poquito más aplicadas. Por ejemplo, vamos a ver cómo se divide nuestro genoma, cómo muchas secuencias de nuestro genoma sirven para identificación forense, para pruebas de paternidad, para muchas enfermedades de origen genético. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se lleva a cabo el cáncer, con todos los mecanismos de reparación del DNA defectuoso. Vamos a ver epigenética, que me encanta, es un tema muy bonito. Y bueno, varias enfermedades asociadas a problemas con nuestro DNA. Ya pasaron el trauma. Bueno, la parte de traducción es muy sencilla, traducción es fácil de comprender, no tiene tantas cosas como la transcripción, pero tiene reglas, y las reglas son las que tenemos que saber para que ocurra todo de manera correcta. ¿Sí?
Esas reglas de la traducción se llaman código genético. ¿Sí? Mi código genético es el conjunto de normas, de pautas, de reglas que rigen cómo se transfiere la información de un RNA a una proteína. ¿Okay? Literalmente, en palabras más coloquiales, sería todas las reglas para hacer una proteína. Así tal cual. ¿Okay? Esas reglas de código genético son al menos 5 principales. ¿Sí? La primera es que el código genético está organizado en tripletes que vamos a llamar codones. Eso ya lo hemos estado repasando. Cada 3 nucleótidos, es decir, cada codón, tiene la información para crear un aminoácido. ¿Okay? No crear, para un aminoácido. ¿Sí? Para saber qué aminoácidos son. El código genético también se dice que es degenerado. Este es un codón, este es un codón. Y no degenerado que están pensando. ¿Qué significa que sea degenerado? Los degenerados significan que un mismo codón, más de un codón diferente, puede codificar para el mismo aminoácido. Por ejemplo, este y este son dos codones distintos. Y ambos codifican para arginina, ¿cierto? Sí. Estos dos de acá arriba son diferentes y ambos codifican para serina. Esto significa que son codones degenerados. ¿Okay? Vean qué particularidad tienen los codones degenerados, en dónde se parecen y en dónde no se parecen. En principio. Las dos primeras bases nitrogenadas son iguales y la última generalmente es la que cambia. Por ejemplo, serina puede ser AGT, AGC, AGA o AGG. Los 4 pueden ser serina. ¿Sí me explico? Lo único que voy cambiando es timina, citosina, adenina, guanina, arginina. Todas las dos primeras bases son iguales, solamente la última cambia. Generalmente la degeneración de los tripletes o de los codones se da en la última posición, en la tercera posición del nucleótido. Eso es importante que lo conozcamos porque si yo estoy analizando una secuencia y veo que hay una mutación, por ejemplo, en un codón, y la mutación cae en esta primera base de este triplete, yo en automático sé que esa mutación, ¿qué me va a causar? Que este codón ya no codifique para serina, ¿cierto? Que codifique para otro aminoácido. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que la secuencia de mi proteína cambie. ¿Y eso qué haría? Que la proteína se pegue de manera diferente, que no funcione igual, entonces me puede provocar una susceptibilidad o a veces me puede dar una ventaja. Recuerden que las mutaciones no siempre son malas, hay algunas que me pueden dar una ventaja para... ¿Sí me explico? Sí. Si cayera la mutación aquí, exactamente lo mismo. Por default, yo ya sé que esto me va a cambiar el aminoácido. Pero si me cae acá, yo me la puedo pensar. Yo puedo decir, ok, si es un codón degenerado, puede ser que no pase nada. Si citosina, por ejemplo, se mutó y se puso timina, ¿le va a pasar algo a mi proteína? No. ¿Por qué? Porque es un codón degenerado que va a seguir codificando para serina, no pasa nada, ¿cierto? Entonces, hay mutaciones, chicos, que también se conocen como mutaciones silenciosas. ¿Qué significa? Sí tengo un cambio, pero no me hizo nada, no pasa nada. ¿Sí? Entonces, no todas las mutaciones tampoco es una enfermedad, algo muy grave. Hay muchas mutaciones que son leves, porque incluso son silenciosas, no pasa nada. ¿Sí? Todos aquí estamos, pero bien mutados. Si les hiciera una secuenciación, verían la cantidad de variaciones que tienen en su genoma. Muchas de esas les van a causar problemas. Muchas de ellas posiblemente no. Cada uno de nosotros viene acarreando varias mutaciones, que es, como dicen por ahí, es la cruz de nuestra parroquia. Es quien nos va a dar prácticamente pues, esa calidad de vida que posiblemente vamos a tener en cuestiones de salud. ¿Qué significa? Pues a lo mejor alguien es susceptible a diabetes, alguien es susceptible a cáncer, alguien es susceptible a depresión, alguien es susceptible a X, Y, Z. Recuerden también que muchas mutaciones
son realmente polimorfismos que son frecuentes en la población y que sí me dan susceptibilidad, pero no son causas de enfermedades. Y hay mutaciones que sí son causas de enfermedades y con esas nacemos y no hay vuelta para atrás, ¿no? Esas en algún momento nos van a causar algún problema. Hay polimorfismos que, pese a que yo tenga esa susceptibilidad, si soy sano, si no me estreso, si tengo una buena alimentación, si hago ejercicio, etc., pues posiblemente yo puedo evitar esa condena genética que yo traía arrastrando porque el factor ambiental yo se lo quité por un lado. ¿Sí se acuerdan de eso? Hablábamos que tenemos enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades tenemos? Hablando de nivel genético. Hay dos tipos de enfermedades. Autosómicas y Genéticas, que tienen que ver con, que se llaman enfermedades hereditarias o monogénicas, ¿se acuerdan? sí. Y las otras, multifactoriales. Dos tipos de enfermedades, eso no se les puede olvidar. Luego andan ahí diciendo unas barbaridades en la consulta de enfermedades y que se heredan, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Ve? Hay enfermedades que sí se heredan, esas enfermedades se llaman monogénicas o también se llaman enfermedades mendelianas, y hay enfermedades que son multifactoriales. Para nuestra buena suerte, la mayoría de las enfermedades que existen son multifactoriales. ¿Sí? Las monogénicas, por ejemplo, son como la condroplasia que yo les decía. O sea, yo tengo una mutación y voy a ser enano, sí o sí. Así me den chiquitín, danonino, lo que sea. Así no hay. ¿Cuál es ese? Yo no lo conozco. Si yo tengo una enfermedad multifactorial, yo sí puedo cambiar el destino, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener, como les decía, una susceptibilidad a diabetes muy fuerte, mi mamá es diabética, mi papá es diabético, mis amigos no eran de diabetes, bla, bla, bla. ¿Sí? Yo tengo una mutación que hace que posiblemente produzca menos insulina de lo normal, ¿cierto? Entonces, eso ya es una susceptibilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no aguanto lo mismo de consumir una gran cantidad de glucosa como otra persona sin que tenga problemas, ¿cierto? Entonces, eso pues ya me está condenando, es una susceptibilidad que yo tengo como persona. Sin embargo, yo puedo cambiar mi destino. Repito, si hago ejercicio, si como bien, si duermo bien, si no tengo tanto estrés, si no tengo obesidad, que son todos esos factores que desencadenan también la diabetes, pues posiblemente, aunque la parte genética me esté dando una mala jugada, lo ambiental me rescata. ¿Sí me explico? Entonces, para que se dé la diabetes, por ejemplo, mellitus tipo 2, yo necesito tener la susceptibilidad genética más el ambiente. ¿Sí? Entre las dos, pues ya me da la torre, ya no me puedo hacer para ningún lado, ¿cierto? Y hay personas que aguantan más que otras para muchas cosas, porque las mutaciones pueden ser diferentes. Aquí es donde luego las personas se confunden y a veces ustedes también, porque recuerden que hay mutaciones que te dan más riesgo y otras de menos riesgo. Las mutaciones incluso yo las puedo clasificar en de alto riesgo, bajo riesgo, sin riesgo o riesgo nulo, y hay personas que pueden tener diferentes tipos de mutaciones o incluso protección, una mutación que me dé protección. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que fuman mucho? ¿Sí? O sea, todo el mundo sabe que fumar es causa de cáncer, ¿sí? Causa de pulmón. Pero hay mucha gente que dice, pues es que mi abuelito, mi tío, mi vecino se fuma una cajetilla diaria y tiene como 100 años fumando y no le pasa nada, ¿no? Se murió fumando y no le pasa nada, ¿sí? Y hay personas que se fumaban un cigarro X y cáncer de pulmón. ¿Ayuda? ¿Cómo explicas eso? O sea, ¿es realmente mentira que el cigarro esté causando cáncer? Y que por eso una persona que fumó 30, 40 años de su vida no le dio cáncer, ¿o qué es lo que está pasando aquí? Aquí tiene que ver esta parte genética que les digo, ¿sí? Hay personas que van a tener a lo mejor una susceptibilidad muy fuerte a cáncer, ya la vamos a ver por qué, porque posiblemente su sistema de reparación de DNA, antioxidantes, bla, 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 que ya vamos a ver, está defectuoso. Entonces, eso hace que todos estos agentes mutagénicos, como la nicotina y las 100,000 cosas que tiene el cigarro, que ya van a ver,
todo eso puede estresar a la célula, que se metan radicales que no debe haber en nuestro genoma y que haya más mutaciones de la cuenta, ¿cierto? Entonces, si yo tengo ese defecto de reparar el DNA y le agrego un montón de cosas a mi DNA que no deberían de estar ahí, que están causando más mutaciones, pues tengo las dos combinaciones, ¿cierto? Mutaciones extras y defectos de mi sistema para poderla reparar. Entonces, pues cáncer seguro, ¿cierto? Hay personas que su sistema les funciona perfecto, a lo mejor hasta tienen un plus de mucho más que cualquiera de nosotros, y a veces, aunque tengan ese factor estresor ahí muy constante, su sistema es tan potente que puede contrarrestar o mediar ese efecto del factor ambiental que nos podría estar ocasionando una enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso que hay personas que fumaron toda la vida y nunca les dio cáncer. Pero, ¿a qué le jugamos? O sea, Sí. ¿saben ustedes si son o si no tienen esa susceptibilidad? No lo sabemos. De hecho, la mayoría es más probable que tengamos esos factores de susceptibilidad a que tengamos uno de protección, ¿cierto? Es por mucho más la probabilidad de que estemos defectuosos a que tengamos un superpoder ahí que nos esté defendiendo. ¿Sí o no? Bueno, entonces, ojo con eso, que ya lo vamos a decir después. Liga. Bueno, entonces, ya vimos dos características. Está organizado en tripletes o codones, es degenerado. La otra es que es no solapado. Eso también es importante. ¿Qué significa que mi código genético sea no solapado? Vean. Si yo les digo, por ejemplo, que esta secuencia es un marco de lectura abierto, ¿sí? Y que el marco de lectura abierto comienza con este núcleo, con este triplete, ¿sí? Ustedes saben en automático que el ribosoma va a leer desde la U hasta la otra U y va a empezar a contar de 3 en 3 hasta hacer una proteína. De cada uno de estos va a ir pegando una aminoácido, ¿cierto? Ahora, que el código no sea solapado, ¿qué significa? Que estas 3 letras solamente pueden ser parte de este codón. Es decir, no se me puede ocurrir a mí y decir, ok, me salto la U y voy a agarrar citosina, guanina y uracilo y de aquí yo hago otro triplete. ¿Me explico? O decir, bueno, empiezo con guanina y mi triplete va a ser así. Guanina, uracilo, guanina. ¿Cierto? El código no se puede solapar. Esta guanina solamente puede ser parte de este codón y no puedo yo inventarme otro codón así diferente. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con esta siguiente característica y que es que la lectura es sin comas. ¿Qué significa que la lectura sea sin comas? Que yo no me puedo brincar ninguna base y después comenzar con la siguiente. ¿A qué me refiero con eso? Que yo diga, ok, primer codón, U, C, G. Segundo codón, G, G, G. ¿Sí? Y me salto la U. No me puedo saltar ninguna. Todo esto tiene que ver con que la lectura sea sin comas. Si yo me salto una, es un error, es una mutación y eso me puede traer muchos problemas que sí pueden pasar. ¿Okay? Y lo último, chicos, es que el código genético nuclear, repito, nuclear, es universal. ¿Qué significa? Que UAG, por ejemplo, significa metionina en la neurona, en la célula de la piel, en el corazón, en todas las células de mi cuerpo. ¿Okay? Ese mismo triplete se tiene que leer como el mismo aminoácido. Todas saben leer exactamente igual y el código de todos mis núcleos es idéntico. ¿En dónde no es idéntico? En el ADN mitocondrial. ¿Okay? ¿Recuerdan también esa teoría? El DNA mitocondrial adentro de la mitocondria. ¿Por qué? Yo tengo otro genoma mitocondrial. ¿Por qué se cree que las mitocondrias son bacterias que quedaron atrapadas adentro de una célula grandota, que son nuestras células eucariotas, y por lo tanto tiene su propio genoma? ¿El código genético o el genoma de las bacterias es igual al de nosotros? No. Ya vimos que hay muchas características. Es circular, no tiene histonas, varias cosas, ¿no? Entonces,
Además, los tripletes son leídos diferentes. Las mitocondrias tienen sus propios ribosomas, tienen sus propios RNAs de transferencia. Eso nos dice todavía que son una célula aparte a nosotros. ¿Sí me explico? O sea, todo apunta a esa teoría de la endosimbiosis de nuestras células que pues, es cierta. ¿Por qué tienen sus propios ribosomas y tienen sus propios RNAs de transferencia las mitocondrias? Porque su código genético es diferente. ¿Sí? Por ejemplo, AGA en el núcleo codifica para una arginina y en la mitocondria es un codón de terminación. AGG es una arginina también en el núcleo, también es codón de terminación en mitocondria. AUA es una isoleucina en núcleo y en mitocondria es una metionina. No puedo leer con los mismos ribosomas y con los mismos RNAs de transferencia la secuencia del núcleo de los RNAs con la secuencia de las mitocondrias. ¿Por qué? Podría tener yo ahí errores. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Algo también importante que tenemos que recordar, chicos, es que nuestras proteínas están conformadas por ¿cuántos aminoácidos diferentes? 20 aminoácidos. ¿Ok? Esos aminoácidos son ¿qué? 10 aminoácidos esenciales y 10 no esenciales, ¿cierto? Esos 20 aminoácidos que están dentro de nuestras proteínas, cada uno de ellos está codificado en un codón. ¿Sí me explico? Yo tengo para cada de esos 20 aminoácidos un codón. ¿Cuántos codones tiene todo mi código genético? 64 codones diferentes. Esos 64 codones diferentes se dividen en codones para aminoácidos y codones de terminación. Yo tengo 61 codones para aminoácidos y tengo 3 codones de terminación. ¿Okay? Los codones de terminación sirven para poner aminoácidos, no. ¿Okay? Los de terminación no sirven para poner ningún aminoácido, son una señal de que hasta ahí se tiene que soltar el polipéptido que yo estoy haciendo. ¿Okay? Hasta ahí acabó la proteína. ¿Sí o no? ¿Cuáles son esos 64, chicos? Todos estos. Ustedes pueden ver ahí los 20 aminoácidos que están adentro de nuestras proteínas, con las que se pueden formar las proteínas, y pueden ver cada uno de los codones que codifican. ¿Quiénes son los más degenerados? ¿Quiénes son los aminoácidos más degenerados? Que tienen más codones. Leucina, por ejemplo, ven, tiene estos dos, más estos 4. ¿Sí ven? ¿Quién más? Arginina, serina. ¿Okay? ¿Quiénes son los menos degenerados o el menos degenerado? Pedro. El menos. ¿Mira cuántos tiene? Dos. ¿Quién tiene solo uno? Metionina. ¿Qué más? Triptófano. ¿Sí ven cómo hay algunos que sí se pueden permitir algunos cambios y hay otros que no? Por ejemplo, leucina se puede permitir cualquiera de los cambios en la tercera posición, pero también en las dos primeras posiciones también puede haber algún cambio y no le pasa nada a esa secuencia aunque se mute una por otra. ¿Sí me explico? Pero vean, por ejemplo, triptófano, que es uno de los que más puede sufrir mutaciones graves cuando mutamos en un codón de triptófano. Una mutación, por ejemplo, en triptófano puede ocasionar que las proteínas queden chiquitas, que se formen proteínas truncas a la mitad. Sí. ¿Por qué? Vean, ¿qué pasa si yo cambio la tercera posición del triptófano y le pongo, por ejemplo, una adenina? Yo genero un codón de paro, un codón de terminación. Entonces, imagínense que
proteína está hecha de un RNA. Imagínense que el RNA está así. Yo tengo por aquí un triptófano. Y aquí en esta posición yo muto y bueno, hasta aquí yo voy leyendo de 3 en 3, en 3, en 3, en 3, entonces voy haciendo una proteína. Aquí yo debería de poner otro aminoácido y continuar hasta acá. Pero si a este nivel, en vez de triptófano, yo puse un codón, por ejemplo, de paro, ¿sí? ¿Qué va a pasar? El ribosoma va a decir, hasta aquí terminó mi marco de lectura, y entonces va a liberar este péptido chiquito, ¿sí? En lugar de que el péptido hubiera estado hasta acá. ¿Sí me explico? Esto es una proteína trúnica, es una proteína cortita, y esto es causa de muchas enfermedades de origen genético, donde las proteínas me quedan a la mitad y pues no sirve esa proteína. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante en los efectos de las mutaciones. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí. Eso se llama codón de paro prematuro, ¿sí? Y genera, por lo tanto, una proteína trúnica. Vamos a dejar la clase aquí. Vamos a ver la siguiente semana todo el proceso de transcripción.